Hola, hola. Y en este momento estamos sentados con una mujer absolutamente impresionante, economista megagenio, financiera increíble, pero detrás un gran ser humano. Sí, ha tenido posiciones importantísimas, secretaria de Hacienda de Bogotá, ella fue la que consiguió la platica para poder hacer el metro. Pero más allá, como les decía, un ser humano maravilloso, profunda, convencida de la equidad de género e increíble. Yo soy Carolina Angarita y estoy aquí orgullosamente con Ale Velasco. Uy, Beatriz, bienvenida aquí a la persistencia, la clave del éxito. Ahorita antes de empezar nos decías de esta persistencia. Yo creo que es un gran valor. ¿Por qué lo crees? Bienvenida aquí a tu espacio. Es momento de brillar. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta invitación tan especial. Hablarle a las mujeres me encanta, pues pertenezco a una fundación que se llama Women in Connection, que trabajamos por el empoderamiento de las mujeres y por la igualdad de oportunidades para las mujeres, porque en estas sociedades desafortunadamente tenemos que lograr que esas oportunidades sean iguales y tenemos que lograr que las mujeres puedan sobresalir y combinar su trabajo con el cuidado que demanda tanto tiempo para las mujeres. Ya respondiendo en particular tu pregunta, yo considero que la persistencia es un valor muy importante precisamente para lograr el éxito. ¿Qué quiere decir esa persistencia? Quiere decir pues toda la disciplina, todo el esfuerzo que uno genera en la vida, precisamente a través de capacitarse y estar siempre aprendiendo y siempre considerando y recibiendo un nuevo conocimiento que a su turno le permite a uno brindárselo en los trabajos que uno desarrolla y a la sociedad. Pues obviamente yo he trabajado mucho en posiciones pues tanto del sector público como del sector privado, pero en las posiciones del sector público uno brinda más todo ese esfuerzo y todo ese conocimiento precisamente y lo pone al servicio de toda la comunidad en general. Beatriz, este tipo de temas se entienden más con historias personales. Cuando uno dice, miren cómo lo hice y miren lo que logré. Cuéntanos una de esas historias de qué lograste con la persistencia. Bueno, yo en general, en primer lugar, como en general les aconsejo y obviamente a todas las mujeres que nos están escuchando, es muy importante siempre estar estudiando, capacitándose y haciendo posgrado. Entonces, una de las primeras historias que tengo que contar es pues que evidentemente yo pues vine de provincia en Colombia y básicamente uno de mis objetivos era estudiar finanzas, pero para ello entonces ¿qué tuve que hacer? Primero aprender inglés, obviamente tratar de manejar el idioma. Los idiomas son importantísimos. La mujer que dice, no, para mí no son los idiomas, el inglés es algo que tienes que tener. Sí. Entonces tuve que trabajar y al tiempo pues capacitarme en inglés y entonces ser muy persistente y a pesar de lo que era lo demandante que era el trabajo, yo siempre estaba en las clases del Colombo americano, después terminé en el British Council y esa fue la primera persistencia o esfuerzo grande que tuve que hacer, combinar un trabajo muy demandante en el Departamento Nacional de Planeación aquí en Colombia, que nos exigía hasta las 3 de la mañana trabajar, 4 de la mañana trabajar, pero al tiempo tocaba seguir con el tema de inglés porque había un objetivo que era conseguir una beca, porque pues tampoco tenía los recursos para poderme ir al exterior a estudiar maestría en finanzas. Pero fíjate algo que dijo muy importante. Yo no tenía plata y tenía que conseguirla. Porque muchas mujeres que nos están diciendo, ay sí, pero se fue a estudiar a Escocia, qué fácil. No, es conseguir la beca. Es trabajarla por la beca, pero para conseguir la beca tenía que saber inglés. Y el común denominador, claro, Beatriz, en este congreso es la capacitación. Tienes que estudiar, hay que lograr. Si eres chef, tienes que ser la mejor en los pasteles de chocolate y capacitarte en eso. No te estamos diciendo que tomes maestrías, doctorados, sino capacitarte cada vez en lo que te gusta hacer. No Así es, y sobre todo hoy en esta era del acceso a la información y el conocimiento en internet, no hay excusa, o sea, la plata no puede ser una excusa. Volvamos a la historia de Beatriz, que dijo, pues me consigo esta beca. Claro.
Claro, entonces obviamente lo que empecé a hacer, pues ya dije, primero tenía que estudiar inglés y pasar el examen primero de inglés. Pero luego, entonces, estudiando en el Consejo Británico, en el British Council en Bogotá, pues empecé a mirar esas becas que daba el British Council exactamente. Y pues como yo era funcionario público en esa época, de alguna forma también los gobiernos apoyan a los funcionarios públicos. Entonces yo apliqué a esa beca y pues de alguna forma pues tuve la fortuna de que tuve la fortuna en realidad de conseguir la beca. Obviamente esto, pues ir a estudiar a un país que yo básicamente solo había salido a Estados Unidos de pronto en parte del trabajo, por allá a los 28 años, no es como ahora que entonces el mundo es globalizado, no. Yo por allá a los 28 años apenas por primera vez salí a Estados Unidos y entonces para mí irme, pues saltar el charco a Escocia, un país bien raro, pues era un... ¿Suerte? Trabajo, persistencia. Porque lo que usted que pues, ahí fuiste y dijiste, ahí voy a conseguir una beca. Y además conseguiste algo más que una beca. ¿Qué pasó en Escocia? A ver, cuéntanos. Bueno, entonces efectivamente llegué a Escocia. Parte del programa del Consejo Británico también era volverlo a uno más ducho, si se quiere, en inglés, porque uno de todas formas estudiando solamente en Colombia, pues sí, pasó el examen de inglés, pero uno necesitaba una capacitación más fuerte. Me dieron un curso de inglés, ya empecé a trabajar con todo el susto de uno irse pues a un mundo totalmente desconocido, sí. Porque, y entonces de eso también necesita pues una personalidad fuerte, porque igual me asustaron porque había gente que se deprimía y todo. Es duro, yo me acuerdo que es duro, no sé si tú tuviste, sí, es duro. Yo en Londres, lo mío en Londres, de estudiante en Londres también. Es durísimo. Sí, es fuerte. Sí. Es muy duro el cambio cultural, sí. el frío, el cambio de clima. Sí, la gente es fría. Sí, la gente es diferente, pero entonces uno empieza a relacionar con gente pues un poquito más de la cultura de uno, realmente latinos, de pronto franceses, no tanto escoceses, pero de repente ya me fui con una amiga mexicana que te contaba antes, que me conseguí en esa maestría, en ese tema de que se interrelaciona uno con las mismas culturas, y me conseguí una amiga mexicana, y entonces resulta que me fui a un bar y estaban organizando una fiesta holandesa, porque por países trataban de hacer fiestas típicas allá en la universidad donde yo estaba estudiando, y resulta que me siento yo y al lado un escocés. Y el escocés empezó a hablarme en escocés, y yo, pues escocés es pues no es inglés. Tan capacitado para y es con un cantado que uno no entiende nada. Es un inglés un poquito difícil, entonces bueno, yo me di cuenta y yo dije, uy, pero yo apenas estoy aquí como aprendiendo, pues ya iba en diciembre, yo me fui como en junio, pero igual todavía uno para entender era difícil. Y me empieza a hablar el escocés, y entonces yo medio ahí haciendo un esfuerzo, porque obviamente me di cuenta que era lo que se llama native speaker, uno no solo hablaba con los latinos que estaban en la misma tónica, o los franceses, y me empieza a hablar y yo decía, ay Dios mío, y haciendo un esfuerzo terrible para contestarle. Entonces cuando me dice, ay, pero mira, te doy el teléfono, y yo dije, no, como muy tradicional, no, yo te doy mi teléfono. Si tú me llamas a mí. Así, hoy ya las niñas le ponen el teléfono al hombre. No, sí. En ese momento no era tan así. Y bueno, entonces la historia, para hacerla corta, es que me casé con el escocés, y llegó a Colombia detrás de la colombiana, porque en la familia, pues cuando ya me empezó a presentar, decían, pero ay, de pronto esta colombiana te va a llevar muy lejos de este país, y efectivo. Así fue. Así fue. Y pues con él tuve 2 maravillosos hijos, y pues la verdad también
como le contaba a Caro antes, el hecho, no sé si por casarme con europeo realmente me permitió desarrollar todo el potencial profesional, básicamente porque él de alguna forma tomó el rol casi que de estar mucho más al tanto, si se quiere, mis hijos, mientras yo trataba de hacer todos los trabajos que he tenido que hacer. Es otro común denominador que está viendo, no en mi caso, pero sí estoy viendo de mujeres que el hombre ayuda en la casa para poder desarrollarse. Te voy a cambiar la expresión ayuda, que el hombre se encarga de la casa. En mi casa es así, o sea, yo le doy gracias a Dios que me mandó un hombre que es el administrador del hogar y yo me concentro en lo profesional. Sí. Igual que tú, Beatriz, que nos permiten que crezcamos, que nos movamos profesionalmente y están tranquilísimos con ese tema y lo hacen divinamente. Pero te voy a decir una cosa, yo llevo 30 años de casado y mi esposo tiene su trabajo, yo el mío, yo mucho manejo, yo me hago cargo de la casa, pero sí me doy cuenta que no que te ayuden, pero que te den, que te impulsen. Sí. Yo creo que yo no he seguido con él si él me hubiera tratado de tener. ¿Cuántas mujeres lo están viendo del otro lado que son machos los hombres y no las dejan? ¿Cómo que no te dejan? ¿Cómo que no te dejan? Exacto. Nadie le tiene que uno que dar permiso, no. No, por eso hay que ser independiente económicamente para que no te dé control. Precisamente, pero precisamente yo considero que obviamente una de la importancia que tiene la mujer en el equilibrio, si se quiere, en lograr ese equilibrio, es precisamente tener la independencia económica, porque es que si uno no la tiene, pues va a depender de alguien y no va a estar tan satisfecho en el hogar. No. Y de hecho, Beatriz, de tu época, cuando estabas de secretaria de Hacienda, me acuerdo que me impresionó muchísimo un estudio que decía con claridad que cuando la mujer era la dueña del hogar, la escritura estaba a nombre de la mujer, la violencia doméstica se reducía al mínimo. Es decir, el empoderamiento económico reduce la violencia doméstica. Es impresionante y está estudiado. Sí, pero ¿sabes qué? En México un bajo porcentaje de mujeres tenemos propiedades. Yo tuve una mentora de vida, en paz descanse, y me decía, Ale, busca algo para ti. Pero ¿cómo? Para ti, no para que viva toda tu familia ahí. Que tengas algo, por cualquier cosa tengas claro. no sé cómo se diga. Igual. Que rentes ese departamento, recibas ese dinero, o cuando tú decidas puedas tener un lugar, otro lugar donde llegar. Mira tú. Pero, bueno, claro, volvamos a la historia de Beatriz. Entonces se casa con este hombre que afortunadamente se encarga del hogar, te deja a ti. ¿Y qué pasa? ¿Cómo viene ahí tu persistencia para llegar hasta donde has llegado? Bueno, entonces, pues obviamente concluyo la maestría en finanzas, llego a Colombia, ya había conocido pues al escocés y entonces llegué pues a un puesto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y me dio por irme otra vez a estudiar. Yo recién casada con el escocés y me acuerdo tanto que el ministro de la época, Rodolfo Gómez, me dijo, yo dije, no, yo quiero estudiar y quiero seguir estudiando porque considero que esto es muy importante para mi carrera profesional. Claro. Y entonces él me dijo, listo, y entonces tuve otra fortuna que el Ministerio de Hacienda me patrocinó una beca y me dio una comisión de estudios que a muy poquita gente se la dan para ir a Nueva York. Así de talentosa te veían claramente. ¿Y te llevaste al escocés a Nueva York? Entonces la historia viene a que yo decía, no, él se vino muy enamorado, entonces yo creo que él se puede quedar aquí en Colombia. Y el ministro y María Mercedes Cuellar, que eran mis jefes, Jorge Castellano, me decían, y me acuerdo tanto de Rodolfo Gómez, pero ¿cómo vas a dejar un bizcocho a la puerta de la escuela? Y yo le decía, pero no creo ¿qué pasa? Yo me voy 1 año y medio. Ay, ¿no tenías hijos? No, porque estaba recién casada. ¿Y qué pasó, Beatriz? Y entonces ellos me insistieron tanto que hasta que les hice caso, y me decían, tú no sabes lo que es la cruz del matrimonio, y el bizcocho a la puerta de una escuela, ¿lo vas a dejar? No. Entonces ya me tocó un poquito como no ser tan persistente con mi cosa de irme yo a estudiar y dejar el escocés aquí en Colombia. Entonces, pero obviamente sí, llegué y le dije, mira, me están diciendo eso. Entonces me dijo, bueno, yo accedo a irme, pero hagamos una cosa, yo me voy un rato para Escocia
Y él se fue efectivamente a trabajar a Escocia mientras yo estudiaba en Columbia University, pero luego sí volvió y vivimos ya en Nueva York porque yo también me metí una carga académica impresionante, pues que no tenía tiempo en nada. Entonces él estuvo mientras tanto en Escocia y ya luego regresó y concluí pues el posgrado con él ya allá. Ya después pues ya logré venir otra vez a Colombia y me tocaba seguir trabajando con el sector público porque la comisión de estudios exigía 3 años de retorno de trabajo. Logré hacer eso y pues John pues ya se le acabó la visa que era pagada a la mía y ya regresó a Colombia, ya tuvimos los hijos, pero yo seguí. Entonces a partir de los posgrados yo siempre enfatizo mucho en que el posgrado es muy importante, da una amplitud de mundo y siempre lo digo y lo recomiendo muy fuertemente, que son duros, muy duros, pero hay que hacerlos. Yo ya regreso a Colombia y pues ya empecé como a escalar posiciones. Pero ya estabas preparada, entonces ya estabas escalando, pero ya desde otro punto de vista. No estás igual, cuando dicen, es que quiero dejar de ser recepcionista, pues estudia algo más, que no tengo carrera. Son 4 años y una posgrado son 2, que tienes que quemarte, como decimos en México, las pestañas. Entonces, clave de tu éxito es la persistencia en la capacitación. En la capacitación y segundo, en el trabajo. Claro. Porque, o sea, llegaste capacitada, conseguiste el trabajo, pero para sostenerte y para crecer ahí, también dentro del trabajo hay que hacer la persistencia total. Exacto, o sea, la verdad es que pues yo un poco me caracterizo por obviamente haber sobretrabajado y hasta cierto punto sí sacrifiqué un poquito mi familia, un poco por el apoyo que tenía de John. Sí la sacrifiqué un poco por el trabajo, porque en general yo he tenido puestos que, sobre todo los del sector público, han sido demasiado complejos porque yo he participado en todas las crisis, pues en casi que todas las crisis económicas que ha tenido este país en los últimos 20 años. Entonces he sido muy protagonista de lo que hay que hacer, en el tema de la crisis. Tal vez en esta es donde menos he tenido papel preponderante, pero sí tuve participación en una crisis energética, en la crisis financiera fui muy protagonista y por eso, porque precisamente estábamos en crisis, entonces tocaba trabajar, pero horas y horas y horas y horas y horas y horas. Te faltan horas, ¿no? Te faltan horas en el día para Pero Beatriz, a ver, trabajando tanto, porque me consta que eres una hiper, mega, súper recontra trabajadora, ¿dónde encuentras el equilibrio? Tienes 2 hijos, tienes una vida personal, te encanta viajar. ¿Cómo se hace para hacer las 2 cosas? Bueno, lo que pasa es que obviamente yo cuando salí de un trabajo que era vicepresidente de un banco que se vendió, que lo privatizamos, que tuvo que oficializarse dentro de la crisis financiera, o sea, cogerlo a manos del Estado, pero tuvimos que venderlo porque eso era lo que había que hacer. A partir de esa salida y cuando me fui al sector privado, en el sector privado empecé a entender, pues como me fui a una multinacional europea, decía Work-Life Balance. Y yo decía, ¿y eso qué es? Pues porque obviamente yo siempre había trabajado y trabajado y trabajado, tuve mis hijos y pues los chistes de mis amigas es que casi que los hijos se criaron solos, tomaron teteros solos, pues un poquito porque yo obviamente estaba muy dedicada al trabajo. Pero en ese momento, cuando yo ya me fui a esa multinacional, empecé a entender que había que balancear mucho más la vida. Yo he sido muy deportista, he sido deportista, yo fui deportista a nivel competitivo también, y eso también pues me requirió mucha disciplina, esfuerzo. ¿Te ayudó? Y también me ayudó. ¿El estrés? Claro, o sea, básicamente yo el deporte también lo he combinado mucho. Y yo soy una persona también muy sociable y que a pesar de todos los trabajos siempre estaba interactuando con gente, siempre haciendo reuniones en mi casa, siempre armando como paseos. Yo a eso le sacaba el tiempo como fuera. Entonces, pero sobre todo en esta multinacional aprendí un poquito más el work-life balance y decidí que nunca en ese momento
decidí, y porque era una política de la multinacional donde yo trabajaba, que uno nunca podía dejar de tomar vacaciones. Entonces, para mí... Sí, porque eso nos pasa mucho y somos muy fáciles, somos sacrificadas. No. Yo eso sí no puedo, yo sí. De acuerdo que hay que hacerlo. Yo lo hice muchos años hasta que aprendí algo. No, yo también, No, yo pues sí, lo aprendí ahí. muchas vacaciones, sí. O sea, que es tiempo de... me saturo y de repente tengo que hacerlo porque si no, te da el cansancio, el burnout. No, y te hablo te experiencia estresa. Sí, no. O sea, yo sentí un nivel de estrés alguna vez que fui a presentar a mi hijo muy chiquitico, pues a los papás, pues a los abuelos en Escocia, y el estrés que yo tenía acumulado era tan fuerte que cuando me fui de vacaciones sentí el nivel de estrés. No, y en esa multinacional que yo trabajaba entendían que había que balancear y que había que, pues, tomar además vacaciones obligatoriamente, porque eso tampoco era bueno para la organización. Claro, no es bueno para nadie. Si es que si no es bueno para una persona, no es bueno para el equipo, no es bueno para la empresa, no es bueno para la sociedad. O sea, tiene que ser, que la persona esté bien. Es que si uno no descansa, ¿cómo va a dar su máximo potencial? De acuerdo. Bueno, Beatriz, volvamos con tu persistencia y entonces volvemos a ese punto de la historia, empiezas a escalar posiciones, vas a la multinacional, entiendes el tema del work-life balance, pero luego, ¿cómo llegas hasta donde llegaste? Bueno, entonces, sí, el puesto más importante que he tenido es el de Secretaria de Hacienda de Bogotá. Que Nada más. Nada más ni nada menos. pues tener la responsabilidad de manejar las finanzas. Yo ya había sido secretaria de Hacienda de Bogotá, o sea, esta es la segunda oportunidad, pero en la primera oportunidad solo pude ser 9 meses por razones políticas y yo ya estaba en un final de una administración desgastada. Entonces de aquí llego yo, básicamente porque el alcalde Enrique Peñalosa me conoció a mí en la universidad, siendo yo apenas alumna, o sea, tomando clases con él. Entonces, mejor dicho, aquí hay un mensaje, en cualquier parte, en cualquier colegio, en cualquier universidad puede estar el alcalde, el futuro presidente sentado al lado de uno, no hay que portarse bien en la vida con el que sea. No, y yo le ayudé simplemente por todo lo que yo soy, le ayudé a traducir un libro que todavía no sabía inglés. Entonces yo simplemente como a punta de esfuerzo le ayudé a traducir un libro y entonces él hoy le contaba esta anécdota que decía, es que yo conocí una mujer muy brillante en esa época y como yo me quedé como grabada en su mente, entonces yo ya después fui secretaria de Hacienda, no de él, pero él me tenía muy identificada a mí. ¡Qué maravilla! Y ya cuando él empezó a trabajar en la candidatura, dijo, Beatriz Arbeláez fue recientemente secretaria de Hacienda, necesito que la consigan para que nos diga cómo están las finanzas, porque yo tengo unos proyectos demasiado ambiciosos para la ciudad. Entonces él, a través de un compañero de la universidad, me buscó. Entonces ahí ya él ganó la alcaldía, me propusieron ser parte del equipo que hiciera el empalme. Yo les dije que no tenía tiempo porque yo estaba muy ocupada, como casi con 2 y media vicepresidencias en un banco en el país y no tenía mucho tiempo. Entonces me dijeron, bueno, madrina, y yo les dije, ok, pero después ya me llama y me propone pues volver a ser secretaria de Hacienda, pero en un gobierno completo, y logré ser secretaria de Hacienda durante todos los 4 años, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre del 2019. Estamos en la recta final de esta charla contigo, con una mujer exitosa, con la clave del éxito es la persistencia. ¿Qué dejarías a más de las mujeres, miles de mujeres que nos están viendo de más de 50 países? ¿Qué recomendaciones, qué dejaría Beatriz a estas mujeres en su corazón? Bueno, yo definitivamente les dejaría que persigan sus sueños, siempre piensen en la importancia que tiene desarrollar sus carreras profesionales, sea pues en mi caso como empleados, sea como emprendedores, pero siempre persigan sus sueños y siempre persistan y adicionalmente realicen los esfuerzos suficientes para capacitarse siempre
para manejar todos los entornos, digamos, de una manera que no se estrese uno demasiado, es decir, que se combine con yoga, con otro tipo de prácticas que permitan manejar esos estreses diarios y que permitan manejar la inteligencia emocional de interrelacionarse con tanta gente que uno tiene y que hay veces tiene que superar muchas dificultades precisamente para lograr conseguir los objetivos, pero siempre tener los objetivos vistos y siempre trabajar con dirección a cumplir esos objetivos y no dejarse desviar. Bueno, yo quiero recapitular mis enseñanzas. Después Ay, les sí, invito no, a mí que- me encanta Caro, porque ella aterriza todo. recapitulando mis Sí. enseñanzas. Entonces voy a ir en el orden que me salgan. Uno, la obsesión por capacitarse, por aprender para crecer. Paga, da resultados. Enseñanza número 1, paga, da resultados, obsesionarse por capacitarse para crecer. Enseñanza número 2, persistencia, siempre, siempre, siempre vamos para adelante. Tocaba dejar al marido, esta señora dijo, pues lo dejo con mis hijos, él me quiere, yo lo quiero, nos encontramos la fórmula, pero yo sigo para adelante, ¿no? Porque es que a veces las mujeres ponemos primero al marido, primero a los hijos, primero al mundo entero y de últimas nosotras. Beatriz Arbeláez nos enseña hoy cómo ponernos en primer lugar nosotros para llegar a esos objetivos. Tercera enseñanza que me queda, súper enseñanza, lo que les decía, hay que portarse bien con todo el mundo. Hay que hacer los favores que uno puede hacer, no por interés, sino porque uno los hace. Y de verdad, la vida es tan generosa que esta señora hizo un favor divino, de querida, y el señor se convirtió en el alcalde de Bogotá y dijo, yo quiero esa mujer brillante y me la vuelvo y me la traigo. Entonces hay que portarse bien. Cada oportunidad que tengamos en la vida de portarse bien y hacer algo por el bien de los demás, esa oportunidad va a pagar. Cuarta enseñanza, aún siendo una súper mega trabajadora con un montón de cargos importantes y al tiempo encontraba tiempo para ella, para hacer deporte, para la gente que quería, para hacer reuniones con los seres queridos. Esto es poderosísimo, esto es absolutamente admirable y miren dónde la ha llevado. Esas son mis enseñanzas, me las quedo, compleméntame con las tuyas y lo que se me ha quedado por fuera. Sí, Beatriz, algo que tú comentaste, yo siempre lo he dicho, es primero mujer, después mamá, después esposa, después hija, primero mujer, primero ponerte tú. Si tú estás bien, los demás van a estar bien. Aguas, las mujeres tenemos la culpa, aguas con la culpa, porque la culpa te puede bloquear, te puede hacer. Tú arriesgaste, el que arriesga gana. Tú arriesgaste y te fuiste a Nueva York. Gracias a Dios en ese momento no tenías hijos y pudiste hacerlo, y él, encontraste una pareja que te apoyó en todo lo que tú hiciste. Él Totalmente. te apoyó. Porque él te hubiera dicho no y tú hubieras dicho, de todos modos me voy. Sí, vamos. ¿Cuántas mujeres no sienten apoyo con el esposo y lo dejan atrás? Me acuerdo cuando yo estudié la maestría, mi esposo me dijo, yo ya tenía mis hijos, yo te apoyo. No lo hizo tan bien con mis hijos, pero aprendí que tenía que responsabilizar a mis hijos de sus deberes, no tenía que depender del otro. Y la persistencia, la capacitación. Capacítase, mujer, hay que capacitarte todos los días. Si tienes ganas de estudiar ese curso, tómalo. Lee libros, biografías de personas, aprendan de estas maravillosas mujeres que hoy nos brindan. Y te voy a decir, para terminar, danos algunos secretos. Ay, de tu danos los sí. secretos y yo te doy una preguntita chiquita que ya vi que nos quedan un par de minutos. Entonces, los secretos para Ale y yo te hago mi pregunta final. Sí. Bueno, los secretos, pero los secretos De tu vida exitosa. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se habla Beatriz a ella misma? No, yo en general creo y tengo mucha satisfacción de todo, pues porque en general he cumplido esos deseos y esa persistencia y ese esfuerzo me llevó a cumplir, pues a ser secretaria de Hacienda y a poder concluir un sueño que era muy importante, que era conseguir el metro para la ciudad de Bogotá. Entonces, eso es una cosa que es un logro, pues que hicimos con un equipo, obviamente manejado por el alcalde, pero que obviamente todo el conocimiento se puso en esa labor y fuimos capaces de lograrlo, obviamente con mucho apoyo del gobierno nacional, con mucho equipo interactivo, porque obviamente hay a veces muchos movimientos en contra,
pero logramos un sueño para Bogotá para el país. Y para el país. Bueno, en estos últimos minuticos, ahí está mi pregunta. ¿Cómo aguantarse la tentación de decir, yo ya llegué a esto, ya no más, yo ya me retiro, me relajo? Pues es una tentación muy grande y es respetable, pero tú no lo hiciste y tú seguiste adelante. ¿Cómo se logra eso? Bueno, no, en general, pues sí, ya cuando salí de la Secretaría de Hacienda, pues empecé, digamos, como a reinventarme, la verdad. Eso. A reinventarme, cosa que al principio pensé que podía ser muy difícil, pero realmente logré reinventarme porque en este momento pues soy miembro de muchas juntas directivas, de alguna forma pues me han buscado pues un poco por la trayectoria, pero recientemente, y bueno, y fui consultora del Banco Mundial del IFC, pero y ahorita estoy en un trabajo que recientemente, pues que es también un poco para permitirle conseguir recursos al Estado y pues puedo combinar con un poquito más de equilibrio con mi vida propia y he hecho muchas más actividades, me he metido a cursos de leyes universales porque obviamente el tema del equilibrio emocional es muy importante y entonces también he hecho pues también mucho más ejercicio precisamente para seguir en esas actividades. Maravillosa, Beatriz Arbeláez. Muchísimas gracias, Beatriz Arbeláez. Muchísimas gracias, Carolina Angarita. Soy Ale Velasco y seguimos aquí en Sororidad Colombia 2021. Y me encantó. Reinvéntate, mujer. ¡Bravo! ¡Súper!